Hola a Bienvenida todos. para todos y todas, especial para Patricia, ahí que nos saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gustazo Igual compartir que, con ustedes una vez más. buenísimo. Bueno, estamos en medio de la semana UNIPE número 13. En esta oportunidad recibe el nombre Educación Pública, Herencias, Legados y Futuro. Y bueno, estamos desarrollando las charlas desde el grupo de didáctica de las ciencias naturales y educación ambiental integral. Bueno, ya esta es la cuarta charla que se va a realizar y mañana viernes tenemos 2 charlas más con las que se cierra, ¿no? Entonces, la charla de hoy, que es la actividad 305, lleva por título Casos de investigación en educación ambiental integral, un campo de formación docente. Y la vamos a organizar gracias a las exposiciones de pequeños equipos, grupitos de profes y estudiantes, y también de algunos egresados y egresadas de la licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental integral para el nivel primario, que los voy a nombrar. En el primer momento va a estar la profe Adriana Calderaro, que anda por ahí, con las cursantes Jessica Alegre, que también anda por ahí, y Verónica, una compañera que se va a sumar dentro de un ratito. En segundo término va a estar Eduardo Dunán y Lorena Paniagua presentando otro trabajo de investigación. Y después, al final, vamos a tener 2 trabajos más, pero que ya son trabajos de integración final, o sea, trabajos elaborados por egresados, digamos, y egresadas de la carrera. En este caso van a estar Lorena Lioto y Alberto Flores, por un lado, presentando su trabajo, y cerrando las presentaciones Alejandra Soria. Entonces, tenemos un buen número de colegas docentes de la carrera, cursantes de la carrera y egresados, y un poco lo que fuimos armando entre todos y todas es contar un poco la progresión de estos procesos de investigación educativa que se van desarrollando en la carrera, y a partir de eso poder reflexionar, poder pensar sobre la importancia de la investigación educativa, pero más que nada el foco que queremos hacer en la charla de hoy tiene que ver con el aspecto formativo, como docentes, como profesionales de la educación, de la participación en procesos de investigación, ¿no? Nosotros desde el equipo de Ciencias Naturales y su didáctica valoramos y adoptamos un enfoque que se centra en la investigación escolar como modelo didáctico para enseñanza y aprendizaje de la ciencia, pero esto se extiende también al proceso formativo, ¿no? Entonces, un poco la idea es, a través de casos, de ejemplos concretos, pensar un poco en estas cuestiones. Así que bueno, de vuelta darle la bienvenida. También otra cosa que quiero contar, entre cada exposición, ¿no?, que les conté serán 4 exposiciones, entre cada una vamos a dar espacio para un par de preguntas o comentarios breves para darle continuidad, pero si quieren a los asistentes ir pensando alguna pregunta o algo que no se entienda o que quieran que se desarrolle un poquito de cada exposición, entre una y la otra lo vamos a hacer, y después vamos al cierre, al final, digamos, dejar un espacio, será más o menos media hora, calculamos, un poquito menos, 20 minutos, para conversar, que nos cuenten sus experiencias, preguntas, apreciaciones, o sea, más o menos cada exposición será de unos 20 minutos, y ahí vamos a sumar como límite 2 horas, ¿no? A las 8 nos tenemos que ir porque nos cierran el aula, así que no más de las 8 nos vamos a extender. Una cosa más, y ya le doy la palabra a Adriana y Jessica. Queremos comentar, por eso está el cartelito que estarán viendo ahí, sobre la situación crítica de las universidades, de nuestra universidad pedagógica también, a nivel presupuestario y financiero. Ustedes saben que, bueno, venimos desde el año 2023 con una pérdida del poder adquisitivo del salario docente universitario, que está llegando ahora al 50% más o menos, pero además con pérdidas en lo que son los presupuestos para el funcionamiento universitario, que nos adeudan miles de millones de pesos a la Universidad Pedagógica desde el año 2023. Entonces la universidad está acrecentando sus deudas y sigue funcionando, pero digamos,
en una situación crítica, ¿no? Ustedes saben también que hay una ley de financiamiento universitario que fue votada en el Congreso, fue vetada por el presidente y fue rechazado el veto, así que esa ley está vigente. Hay una orden de la Corte Suprema de Justicia de que se cumpla la ley, pero el gobierno no la cumple, o sea, no nos llegan los fondos. Así que la situación es bastante crítica. Entonces queremos, como dice ahí el cartel, exigimos que el gobierno cumpla la ley de financiamiento universitario por el tema de salarios de docentes y de compañeros no docentes, para las becas estudiantiles y esto de los montos para gasto de funcionamiento, que todas las universidades, y la nuestra también, están acrecentando sus deudas con el riesgo que eso significa, ¿no? También hay un intento del gobierno nacional de modificar la ley, o sea, de proponer otra ley, cuando ya hay una ley que ha sido votada, y para eso existen las instituciones democráticas, ha sido votada y está en vigencia, y el Poder Judicial obliga a que se cumpla. Entonces no queremos otra ley, queremos que se cumpla esta y lo antes posible para adecuar el funcionamiento de las universidades, tanto de docentes como no docentes. Bueno, esto es una nota del gremio docente, ADUNIPE, y del gremio de no docentes, ATUNIPE. Así que, nada, esto como para informar. Nosotros como equipo docente pensamos que, bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir sosteniendo la universidad porque nos parece que es fundamental para el desarrollo democrático, pero no por eso dejar de reclamar y de visibilizar el problema en el que estamos metidos, ¿no? Bueno, así que habiendo hecho esa presentación, le damos entonces la palabra a Adriana, que sería el primer grupo que presenta. Todo. Ahí estoy tratando de presentar. Ustedes me dicen. Ahí va llegando. Faltaría maximizarlo y estamos. ¿Se ve? Sí, perfecto. Adelante. Bueno. Yo no lo veo, profe. ¿Cómo? Por ahí demora un cachito más. ¿Vos estás con el celu, Jessica? Sí. Hola, estoy acá en el colectivo, ya abajo. Hola, Verónica, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Tranquila. Estoy en el colectivo, había mucho tránsito en la Panamericana. Tranquila, Bueno, tranquila. bueno, arrancamos despacito y vos vas llegando. Bien. ¿Puedo arrancar, Víctor, vos decís? Sí, adelante, adelante. Bueno, tal como... Primero, buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto otra vez compartir este rato entre colegas, intercambiando, aprendiendo entre todos. En segundo lugar, sumar a los dichos de Víctor, que esta mesa intentó mostrar una progresión de distintas instancias de investigación educativa, una más didáctica, una a nivel de proyectos, una como son los trabajos de los TIF de los colegas que recibieron su titulación. Entonces, nosotros vamos a empezar con un comentario de una actividad que consideramos una investigación sobre la práctica en una materia que está en el primer cuatrimestre de la carrera. Entonces, ustedes irán viendo cómo esto progresa, ¿no?, a lo largo de la carrera. La materia, yo solamente voy a hacer como una presentación del espacio en el cual ocurrió la investigación de las colegas. La materia es Alimentación, Salud y Ambiente, y está en el primer cuatrimestre de la licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental de UNIPE. Bien, lo primero que quiero comentarles son los núcleos o patrones temáticos que forman parte de este espacio, obviamente en una interacción permanente en el trabajo de la cursada. Los patrones o los núcleos centrales son alimentación, salud y ambiente. Pero hoy, particularmente, nos queremos centrar en los enfoques que han sido abordados durante la cursada. Este espacio también prevé la mirada y el aprendizaje de enfoques de la didáctica específicos como
la historia de la ciencia, el enfoque ciencia, tecnología y sociedad, y el enfoque sistémico. Y particularmente, hoy nos vamos a centrar en un caso, a comentar un caso del enfoque histórico que el espacio desarrolló. Bueno, este enfoque histórico vinculado a la alimentación tuvo que ver con la reflexión sobre las fórmulas alimentarias que en los últimos años han ido desarrollándose y que han ido cambiando a medida que se reflexionó la mejor manera de representar esta fórmula. Resulta que nosotros conocemos la pirámide, el óvalo, el plato inteligente hoy en esta progresión, pero que todas ellas, y esto hoy no se estudia porque tiene que ver con lo histórico estrictamente, todas ellas de alguna manera provienen de una figura que es el doctor Pedro Escudero, un médico argentino, el primer médico nutricionista argentino y latinoamericano, que crea la carrera o la especialidad de medicina nutricional, médico nutricionista. Y plantea y se basa en estas 4 leyes, que hoy por ahí no las enseñamos así. Patricia se acordará otras épocas de nuestro desarrollo profesional en el que sí las enseñábamos, hoy no se enseñan así, pero sí son el fundamento de estas fórmulas que van cambiando a lo largo del tiempo. La ley de la cantidad, la ley de la calidad, la ley de la armonía, y hoy especialmente nos vamos a dedicar a la ley de la adecuación. Para trabajar esta temática, abordada incluso por la OMS, porque la OMS tomó las leyes de Pedro Escudero, lo que nosotros hicimos fue analizar un caso. Esto en la licenciatura, con los colegas, analizamos el caso del artículo que escribió el profesor Alberto Santiago. Aprovecho este instante para hacerle mi homenaje, hace muy poco que falleció. Alberto Santiago, didacta de la química en Argentina, y además un profundo sanmartiniano que realizó no sé cuántos cruces por todos los pasos, y llegó un momento en que empezó a mirar los cruces con ojos de ciencia, con aspectos químicos, aspectos físicos, y en este caso el artículo que nosotros habíamos tomado corresponde a los aspectos químicos de los alimentos utilizados por el ejército de los Andes para el cruce de la cordillera en 1817. Ese fue el caso histórico. Ese artículo, yo lo cuento muy rápidamente, nosotros lo trabajamos, profundizamos. Ese artículo relata inicialmente el escenario, ¿no? Este páramo sin alternativas de nutrición, de alimentación, en ese caso. Alberto cuenta que se trata de un territorio cuaternario, por la orogenia, donde se pueden encontrar fósiles marinos, pero se centra en anécdotas muy interesantes relacionadas con San Martín, en cómo se orientó sin GPS, dice Alberto, ¿no? En ese artículo. Entonces, utilizó en su vasta lectura, era un autodidacta y un gran lector, San Martín, utilizó instrumentos que provenían de la navegación. Para poder orientarse en el cruce, empleó sextantes, ¿sí? Y para saber y conocer la altura a la que estaban, utilizó una tabla que muestra el punto de ebullición del agua según la altura. Ahí sabía a qué altura estaba, ¿no? Otra cosa que cuenta Alberto son las dificultades que tenían los caballos del ejército porque son animales de terreno plano, en este terreno que es un páramo. Así que le hace un especial homenaje a la mula. Fue la gran protagonista de este hecho histórico, ¿no? Porque la mula, siendo de ese terreno, de ese territorio, no derrapa, y podía llevar, por ejemplo, ustedes saben que el ejército estuvo conformado por gente avesada, pero también por gente, ciudadanos comunes. Entonces el ciudadano común, San Martín, lo mandaba sobre las mulas, porque las mulas no necesitan
que las guíen para circular en ese territorio. Bueno, el artículo cuenta fundamentalmente esto, digamos, la cantidad de gente que era en el cruce, ¿no? Que estuvieron afectados al cruce. Más de 5.200 personas, pero también mucho ganado. Y también había que darle de comer a las personas y al ganado durante un mes. Y además, este gran estratega pensó en dejar alimento por si tenían que retirarse. O sea, el mayor problema que tenía San Martín en ese momento, más que la estrategia militar, que lo tenía muy resuelta porque era lo suyo, era ¿qué le voy a dar de comer a esta gente y a estos animales a lo largo de un mes? ¿Y cómo voy a transportar y trasladar semejante cantidad de alimento? Es así que en su preocupación realiza una muy buena tarea de indagación con los lugareños, los vaquianos sobre todo, preguntándoles a los vaquianos que hacen la invernada, esto es, que pasan las ovejas del otro lado cuando hay pasto del otro lado, o que las traen de acá cuando el pasto está del lado de nuestro territorio. Y ahí preguntó fundamentalmente de qué se enfermaban, qué padecían y cómo combatían, con sus conocimientos más ancestrales, esos padecimientos. Llegó a la conclusión de que esos productos que estamos viendo, creo que están viendo también ustedes, podían hacer importantes aportes atendiendo a distintos sistemas orgánicos. No me quiero meter demasiado en estos aspectos químicos, pero simplemente decir que el caso de la cebolla tenía que ver con el sistema respiratorio, que el caso del ajo con el sistema antitrombótico, digamos, saben que a la altura la sangre se densifica, se hace más densa, el ají picante y el maíz para estimular el peristaltismo, porque iban a estar cabalgando muchos días, con poca caminata, y el charqui, porque el complejo vitamínico para la formación de glóbulos rojos está en la carne. Llevaron ganado, vacas en pie, ¿sí? Pero las vacas sufrían vértigo, así que usaron algunas carneadas en el momento y el resto se volvieron para atrás. Por eso transformaron el producto en charqui para poder tener el complejo vitamínico B12 y el hierro necesario para la formación de la hemoglobina. Bien, y además, otra cosa muy interesante, porque esto lo deshidrató y lo transformó en alimento deshidratado, como en unos calditos, podríamos decir, tal como nosotros conocemos hoy, deshidratados, que eran más fáciles de transportar. Cuando tenían que consumirse, simplemente se tomaba el hielo de las cumbres eternas heladas, con la bosta del ganado que no se desechaba, se utilizaba como combustible y ahí se hidrataban para la cantidad de público comensal, sea animal o humano. Bien, con esto tratamos de poner el caso de que San Martín, sin conocer las leyes, antes de las leyes de Escudero, resolvió un problema muy importante que tiene que ver no solo con la transportabilidad, sino con, en este caso, la ley fundamentalmente de la adecuación a esa situación crítica, a ese territorio determinado, ¿no? Este fue el contenido que desarrollamos como un caso para ejemplificar las leyes de Escudero. Y una de las estudiantes, Jessica Alegre, se sintió muy convocada por este contenido y el conocimiento de este hecho, y decidió hacer una transposición didáctica a un segundo año de la primaria que ella tenía el año pasado. Entonces acá empieza el trabajo de investigación, o sea, la investigación didáctica pura, porque ella tuvo que hacer un ejercicio de transposición y después lo evaluamos, y ya está pensando una nueva versión mejorada de lo transpuesto. Así que yo, presentado el caso, me detengo acá,
y le doy la palabra a las chicas que llevaron adelante la transposición de este contenido a segundo y cuarto grados de una escuela de Cava. Jessica. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, hola. Bueno, les cuento, Vero, ¿estás por ahí? Porque estoy desde el celu conectada y Sí, no puedo... ya estoy en casa, ya estoy en casa. Ah. Bueno, les cuento, nosotras dos somos compañeras, además de ser amigas en la escuela. Trabajamos las dos en una escuela en Cava, a 2 cuadras de Plaza de Mayo. Él empezó todo el año pasado en segundo grado y se lo cuarto de la escuela San Francisco, pero el trabajo de la escuela. ¿Estás viendo, Jessica? Sí, ahora Vero nos va a contar de la escuela. A ver. Bueno, adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica Oviedo, soy profesora a nivel primario, bueno, como dijo Jessy, compañeras y amigas. Y bueno, yo les voy a contar brevemente la historia de la escuela. Es una escuela muy antigua, cuenta con 405 años en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es una escuela de la orden franciscana. Aunque nosotros todavía no pudimos ver los documentos donde consta que Manuel Belgrano y Mariano Moreno estudiaron las primeras letras, como se llamaba en el virreinato, lo que sería primer grado, nivel inicial, las primeras letras, sabemos que por nuestra escuela pasaron próceres. Y está ubicada en una zona que es del casco histórico de la ciudad autónoma. Bueno, como ya les dije, es de la orden franciscana, y nosotras trabajamos con el proyecto JPIC, que es Justicia, Paz, Integridad de la Creación. Cuando Jessy me cuenta su secuencia de los calditos de San Martín, como soy la referente ambiental de la escuela y participo de la Feria de Ciencia, Tecnología y Arte del gobierno de la ciudad, le propuse que usara nuestra huerta, la huerta hidropónica y la huerta de tierra, para su proyecto de los calditos, sin saber que todo esto iba a ir creciendo y creciendo y creciendo de la manera en la que está hoy en día. Jessy. Bueno, yo les cuento, yo el primer cuatrimestre era alumna de la Alimentación, Salud y Ambiente. Me sentí, la verdad, muy convocada por una clase de ella que recuerdo muy bien, fue una clase virtual. Yo estaba escuchando la clase hasta que nos empieza a contar de Escudero, nos empieza a hablar de San Martín. Bueno, nos contó cosas muy interesantes que yo hasta el momento no lo sabía, la verdad, y lo sentí como casi una responsabilidad de transmitir, porque eso que me enseñó la profe a mí, para mí es muy valioso porque no lo conocía, entonces decidí transformarlo en una secuencia didáctica para mi grado, que en ese entonces tenía segundo, este año también tengo segundo, y lo transformé en una secuencia didáctica para trabajar la efeméride desde otra perspectiva con mis alumnos, porque me pareció súper interesante. Y bueno, lo hice previo a la efeméride. Primero analizamos quién fue San Martín, por qué es tan reconocido. Lo vimos desde la perspectiva humana, ¿no? Como persona, como padre. Vimos las máximas de San Martín. Bueno, trabajamos en relación a quién fue primero. Vimos por qué la necesidad del cruce de los Andes. Y después llegamos a la pregunta de, esta pregunta de, además de pensar en la estrategia militar, que era en lo que él se enfocaba,
cómo podría ser para llevar a todo el ejército en el cruce de los Andes, con el clima tan complejo, con tantos animales, que puedan sobrevivir un mes y encima llegar y tener las fuerzas necesarias para librar una batalla. Ese era el real, el problema, más allá de lo conocido, ¿no? Entonces empezamos a analizar, nos dimos cuenta de todos, o sea, como dijo la profe también, yo les conté, la profe me dio material, yo lo adapté para mis nenes. Cuando yo le voy contando a Vero, en el descanso de los chicos después del comedor, porque mis nenes están en jornada completa, la escuela, entonces van al comedor, después se cepillan los dientes. Fue todo un proceso. Ya previo a esto habíamos hecho un trabajo sobre el cuidado de la salud bucal. Después trabajamos un cuento sobre las propiedades de las verduras y frutas. Ahí fue un cuento. Y después fue esto de los calditos de San Martín, pero yo no había pensado en este hilo conductor. Después lo pude ver a esto. Bueno, entonces, les conté a los chicos sobre este caldito, leímos la información, la trabajamos con ellos y tomamos nota de los ingredientes. Cuando yo se lo comenté... pasando, Jessica, las imágenes, ¿sí? ¿Voy Sí, pasando? Piensen Sí. que falta 1 o 2 minutitos, Jessica, para pasar la palabra. Bueno, le cuento más rápido entonces. Bueno, entonces, a partir del dictado, con mis alumnos, de la puesta en común y del dictado, comenzaron a hacer producciones escritas. De un lado tienen los ingredientes, del otro lado la propiedad que nos da, y completaron con los ingredientes la olla. Y cuarto grado fue toma de notas. Ahí fue la transposición didáctica. Trabajamos transversalmente con las materias de artes visuales y tecnología. Hicimos la producción de carteles. Le pusimos un nombre a la huerta. Los chicos deshidrataron, las verduras de la huerta. Pusimos al sol para mostrarles cómo fue que lo hizo San Martín. Le explicamos todo esto del uso del agua de deshielo y la bosta de las mulas, que fue la principal protagonista, para hacer este caldito y sostener toda esta gesta. Y, bueno, finalmente los chicos tomaron el caldito. Le hicimos un pin como cierre del trabajo y tomaron el caldito. Segundo y cuarto grado. ¿Vero? Bien. Luego de eso, bueno, como estábamos hablando de lo que es netamente lo que es la didáctica y la transposición didáctica, pudimos observar el entusiasmo y la curiosidad de los chicos cuando nosotros le propusimos, tanto a los dorados, trabajar en la huerta para el producto final que eran los calditos, ¿sí? Los separamos en segundo grado, los chicos exploraron, observaron y registraron el crecimiento de las plantas, y en cuarto grado se sistematizó esa información formulando hipótesis, por qué algunas plantas crecían y otras no, compararon los sistemas de cultivo de agua y de tierra, cuál crecía más rápida. Entonces, todo esto se fue favoreciendo un aprendizaje colaborativo entre los 2 grados. Los chicos de segundo venían a cuarto, los chicos de cuarto iban a segundo a buscar a sus compañeros para cosechar, ver por qué había una hojita más clarita, regar, o cosas que le llamaban la atención de la huerta. Entonces nosotros tomamos el aprendizaje situado en la huerta. Y desde ahí trabajamos las habilidades que propone el diseño curricular, de aprender a aprender, de trabajo colaborativo, del pensamiento crítico, y esto de poder formular hipótesis, porque algunas cosas suceden y otras no. La verdad
verlos a los chicos tan entusiasmados, chicos que nunca habían probado un plato de sopa, niños que nunca habían visto un tomate, un pimiento, una papa salir de la tierra, era como para nosotros, para todo era foto. Tenemos el celular lleno de fotos de esa experiencia, pero para nosotros esa motivación, la participación activa de los chicos, llevó a que hoy, 2026, vos les preguntás y fue un aprendizaje significativo y se nota que fue profundo, que llegó. Porque cuando les comenté que esto lo íbamos a transformar en proyecto, ¿en serio? Pero con un entusiasmo, con una gana los chicos, y creo que va por ahí, ¿no? Esto de la construcción significativa del conocimiento, más allá de que nosotros teníamos 2 grados dispares, porque era un grado de primer ciclo y un grado de segundo ciclo, pero que juntos pudieron potenciar esto. Entonces, bueno, un poco eso, se desarrolló así muy rápidamente. Esa fue la primera secuencia y la primera motivación de Jessica, y este año, reflexionando sobre cómo se puede modificar y mejorar, lo vuelven a probar en formato de proyecto. Esto es lo que nosotros hoy presentamos y dejamos si es que quieren hacer alguna pregunta. Profe, antes de que los chicos hagan preguntas, le comento que en abril le voy a estar pasando el artículo para la revista Punto Educativo del Ministerio de Educación de Cava, que me pidieron que escriba un artículo sobre este proyecto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, Jessica, Verónica. Hermosa propuesta. Sí, Jessica. Les quería comentar una cosita chiquita. Ahora pensamos con Vero para comunicarlo, o sea, para darlo a conocer a la comunidad educativa, transformar todo este trabajo en un texto teatral y después que los chicos, segundo y quinto grado, que son los nenes de cuarto del año pasado, que pasaron a quinto, que otra vez vuelven a estar con Vero, profundizar en esto y transformarlo, llevarlo al acto del 17 de agosto y contar todo esto que aprendimos, pero mediante una dramatización para los padres, las familias, bueno, y toda la comunidad. Bueno, muchas gracias de vuelta, Adriana, Jessica, Verónica. Vieron que yo tengo que acá hacer un rol medio de malo para que podamos escuchar todas las presentaciones con tiempo. Muy breve, si hay una pregunta o 2 como máximo, pero les pido por favor que sean breves sobre la exposición de recién. ¿Había alguien que había levantado la mano, me pareció? Carolina. Si querés decirlo, abrí el micrófono. Ah, sin querer. Bueno. No sé si hay algo que quieran comentar, preguntar. Perdón, buenas. Ahí Carolina pregunta, y yo también pregunto, en el chat, si el texto de Historia de Ciencia se puede conseguir en algún lado, ¿no? Ese textito Sí. puede estar ahí en el link. Ya está subido a la carpeta Drive, Víctor. Eso les comento a todos. Hicimos con el grupo de expositores y expositoras una carpeta en Google Drive donde está subido el material y también un apunte de lo que vaya pasando en la charla. Así que ahora en un ratito yo lo comparto, no lo quería compartir recién para que no se distraigan, pero les comparto el acceso y ahí van a tener todo el material disponible. Bueno, no sé si hay alguna otra preguntita. Bueno, acá hay todas felicitaciones y agradecimientos en el chat. Bueno, pasamos a la siguiente exposición, así nos queda al final un ratito para retomar y comparar los trabajos y sacar algunas conclusiones, ¿no? Así que bueno, le damos paso entonces a Eduardo Dunant y Lorena Paniagua para la segunda parte. Adelante. Gracias. ¿Se ve ahí? Sí. Bárbaro. Bueno, muy bien. Ese chiquito de abajo, si querés ocultarlo, ahí donde dice ocultar, metele y Dale. se desaparece. Donde dice ocultar, ahí. Bárbaro. Bien. Bueno, más o menos siguiendo la misma línea de Adriana con las chicas, que ella dio un contexto para después poder entender el trabajo de los colegas. En este caso les comento que
este trabajo que hoy, bueno, recién la escuché a Irene también, que las autoras del trabajo son Julieta Alessi, Irene de Isla y Lorena Pañagua, que Lorena nos va a comentar, seguramente, no sé si Irene me comentará algo con el breve tiempo, o voy a tratar Y está de Julieta hacerlo. también, Sí. sí. Está Julieta también. Julieta Está también, todo. buenísimo, bárbaro. Bien, muy bien el equipo. Solo para dar contexto y que sepan, eso, un trabajo que ya venían haciendo Julieta, sobre todo venía aplicándolo, pero en este caso lo modificaron, lo ampliaron para el contexto de la materia que dicto, que es Ciencias, Tecnologías y Ambientes, ¿sí? El plural es justamente un posicionamiento epistemológico, está hecho a propósito, ¿sí? Y les comento que la materia lo que busca es, en principio, es de segundo año, entonces recorrer, revisar el concepto de ciencia que ya en primero lo vienen haciendo, entonces es un abordaje un poco más complejo, pero que sabemos, como profes de ciencias, que nunca está de más, ¿no? Entonces, en principio es eso, luego lo pensamos directamente cómo impacta en la didáctica, y después un recorrido muy, muy breve de historia de la ciencia y también su impacto en la didáctica, ¿sí? Si bien hay varios contenidos que ellas tomaron muchísimos, que intentaron transversalizar o considerar, hay uno clave que tiene que ver con que la investigación educativa, que van a comentar algunos puntos, también es necesario, nosotros como profes de ciencia, eh, abordar la investigación científica, ¿no? Entonces, en la materia se aborda el cambio de la ciencia clásica a la ciencia actual, ¿sí? La ciencia ya que no depende de algunos pocos científicos o científicas, que no es una ciencia básica de poco alcance, sino que tiene un alcance enorme, ¿no? Que algunas, pensemos por ejemplo en cuestiones de ingeniería genética, algunas aplicaciones son hasta polémicas, nos llevan a hacernos un montón de preguntas, se meten los valores, aumentan la incertidumbre. Entonces, en ese caso, nosotros lo que abordamos, y voy a adelantar, ellas tomaron, en este caso, como un objeto que parece simple en la vida diaria, que es el pañal descartable, ¿sí? ¿Por qué? Porque lograron considerar la investigación científica, ¿sí? Ya no pensada desde ese modelo clásico, sino uno más actual, en el que consideramos, en la clásica hablábamos de contexto de descubrimiento y justificación, ¿no? El cómo se valida internamente la ciencia y cuál es el contexto social o sociohistórico que permite ese cambio. Pero luego, desde la mano de autores como Echeverría, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, eh, eh, contextos de educación, ¿no? Cómo se forman estos científicos, contexto de innovación, ¿sí? Y es interesante porque van a tomar un caso de una inventora, ¿sí? Pero cuando hablamos de innovación, no estamos hablando solamente de una invención, sino su relación con la tecnología, y cómo en estos casos de ciencia entran cuestiones no solo de la sociedad, sino de la economía, el consumo, la producción industrial, ¿sí? Y ni hablar del desarrollo tecnológico que está ligado a esa innovación, ¿no? Como que van de la mano y por eso hablamos del concepto de tecnociencia, ya no pensando la tecnología y la ciencia por separado, sino que están intrínsecamente relacionadas, y no es que una es la base de la otra, sino que dependen mutuamente, ¿no? Hoy por hoy hay un montón de constructos científicos basados en tecnología, o mejor dicho, relacionados, como que se requiere tecnología para seguir investigando, y a la vez esa tecnología genera mayor investigación, por ejemplo, ¿sí? Bueno, no me quiero extender, pero como para que entiendan ese contexto.
y el trabajo, ahora lo van a ver, es espectacular. Bien, doy la palabra. Bueno, no, yo soy Lorena Paniagua, están mis compañeras también, así que cualquier cosa pueden aportar, si me olvido de algo, obvio. Bueno, ¿cómo surgió este trabajo, que fue el trabajo final que hicimos para esa materia? El trabajo se llamaba Mujeres, Pañales y Tecnociencia. Por ahí llama la atención, ¿por qué pañales? Y bueno, fue gracias a una compañera, Julieta, que ya había tenido una capacitación en donde trajeron, entre otras mujeres inventoras, a Marion Donovan, que fue la que inventó el pañal. Nos llamó la atención porque la verdad es un objeto de uso cotidiano, o sea, todo el mundo lo conoce, los chicos también, pero no sé si nos pusimos a reflexionar todo lo que implica ese pañal y todo lo que tiene. Entonces ahí es donde nosotros entramos en la investigación. Obviamente empezamos por conocer un poco la vida de Marion Donovan. Se las resumo así, muy, muy cortita, para que tengan una idea de todo lo que representaba. Ella no era científica, ¿sí? No tenía ningún título. Su mamá murió cuando ella tenía 7 años, entonces se crió con su padre y su tío, que trabajaban en un taller e inventaban cosas. Bueno, en ese contexto se crió ella. Tuvo 3 hijos, más o menos, cuando ya tenía casi 40 años. Y claro, empezó a darse cuenta todo lo que implicaba los pañales de tela, el tiempo que se le dedicaba a lavar los pañales y la ropa, ¿no? Porque el pañal de tela traspasaba todos los líquidos, se usaban las bombachas de goma, eso hacía que no respirara. Y todo eso fue como digamos, una necesidad de buscar una solución. Entonces agarró una cortina de baño y con eso le hizo una capa, digamos, impermeable a ese pañal de tela y que permitía que eso respirara, porque era poroso. Y bueno, y ahí inventó su primer prototipo, que lo fue cambiando y lo intentó vender. Nadie quiso comprar su prototipo, entonces lo empezó a vender por su cuenta, hasta que, como tuvo éxito, le compraron la patente. Cuestión que este invento de los pañales descartables lo que hizo fue reducir el tiempo, digamos, de la mujer que se dedicaba a todas esas tareas. Lo pensó por ese lado, por una necesidad, ¿no? Bueno, eso a nosotros nos llamó la atención, entonces fue un poco el trabajo que se armó desde la parte de la historia de la ciencia. Ella después estudió, fue ingeniera, pero cuando ya fue a los 40 años. Entonces, ¿por qué era importante esto? Porque acá se ve ese paso, esa idea que ella tenía, de ese descubrimiento y cómo lo pudo hacer un prototipo funcional. Fue la respuesta a una necesidad de liberar tiempo en tareas de cuidado, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos permite conocer esta historia, toda esta investigación? Entender a la ciencia, que no es solo, primero, por eso la trajimos a ella, un producto solo de varones, porque siempre son científicos hombres, las mujeres no, como pareciera que no cuentan en la ciencia, entonces ese ya es un punto importante. Bueno, siempre el varón blanco de guardapolvo o pelos locos. Entonces, bueno, es esa imagen, ¿no?, que se tiene de los que inventan o los científicos, y entender que también son personas con vidas comunes que a veces responden a estas necesidades sociales. Y entonces ya la ciencia deja de ser eso lejano y se convierte, o la pueden entender como una práctica social situada que a veces responde a estas necesidades humanas concretas. Entonces, bueno, hicimos un recorrido por la historia del pañal, o sea, cómo se venía evolucionando en el pañal hasta lo que es hoy. Este pañal, obviamente, fue un beneficio, nadie lo vio como algo contrario, pero, siempre hay un pero, ¿no?, en todas las historias, y el pero era todas las consecuencias, o sea, lo que traía como consecuencia el desecho de estos pañales, que obvio, cuando se inventó quizás no se tenía en cuenta. Bueno, entonces empezamos a investigar y ahí entramos con la pata ambiental, ¿no?, porque nuestra materia era ciencias, ambientes y tecnología. Y empezamos a ahondar en esto, en lo que implicaba el descarte de los pañales desechables. Entonces, bueno, cuando empezamos a buscar información, encontramos estudios que se hicieron, pero en México, ¿no? Y tenían números bastante alarmantes. Bueno, ahí están en otra diapositiva.
la cantidad de pañales que usa un bebé antes de dejarlo de usar, el tiempo que tarda en degradarse ese pañal, es muchísimo, y toda la acumulación de todos los desechos plásticos que pueden formar las famosas islas de plásticos, ¿no? Bueno, porque también no solo fueron los pañales descartables, después vinieron las toallitas femeninas, los protectores, entonces con la misma tecnología. Entonces, bueno, nosotros, ¿dónde fuimos a toda esa investigación? ¿Para qué recolectábamos todo esto, no? Uno dice, bueno, ondamos porque de esa manera pudimos planificar a dónde queríamos llegar con nuestros estudiantes. Bueno, fue preparada para cuarto o quinto grado de un programa que es Club de Ciencia. Entonces, es importante conocer de la historia para poder armar algo y también transmitirlo a nuestros estudiantes, ¿sí? Esta secuencia que nosotros armamos fue relacionada con las ciencias naturales, entonces, bueno, necesitábamos conocer cómo estaba compuesto el pañal, entonces también fue todo un proceso, conocimos la composición química de ese pañal, los chicos obviamente no van a trabajar con la parte química, sí con la de desarmar un pañal, entender qué es lo que tiene, cómo funciona, porque también piensan que el pañal es solo algodón, entonces no saben qué es lo que tiene, encuentran que hay un polvito ahí, bueno, es el poliacreato de sodio, que es el responsable de la absorción, entonces conocen cómo funciona, ¿sí? Y no nos quedamos con eso técnico, entonces ahí es donde entró esa historia también del pañal y todo después el impacto ambiental que tuvo. Bueno, son 5 clases con trabajo de laboratorio, de descubrimiento, de historias de la ciencia y la educación ambiental integral. O sea, lo que, como puedo decirle, como cierre de nuestro trabajo, que ser ese docente investigador también significa entender la ciencia como un proceso humano, que la ciencia no es lineal, que no todos los avances científicos implica progreso, ¿no? Porque uno piensa una innovación, un avance científico siempre es progreso, que no todo es así como pasitos alineados que siempre va a salir todo bien. Entonces, entender todo eso, que hay intereses económicos, que hay intereses en el mercado, porque hoy, más allá de que hay una conciencia de todo lo que implica estos pañales y la contaminación, no se van a dejar de producir porque hay mucho intereses económicos, pero se está volviendo o intentando pañales que no son del todo descartables, ni tampoco son los de telas tradicionales. Hay como un híbrido que, bueno, con reemplazarlo con materiales que sean biodegradables, entonces intentar un poco, de alguna manera, no sé si, bueno, remediar o acomodar esta cantidad de desechos que traen los pañales. Bueno, esto es, si estaba todavía unos minutos, contarles que, bueno, a raíz también de esto nosotros explotamos mucho nuestros pañales. Este se usó para primaria, pero bueno, después nosotros con Irene pensamos otro proyecto y otra compañera de la USAM, aplicarlo en el secundario desde la química. Entonces, mis alumnos diseñaron prototipos de pañales alternativos, investigando todo esto de los pañales. O sea, lo llevamos, por ejemplo, a otro nivel. Y bueno, nos dimos cuenta de todo, la cantidad de polímeros o de plásticos que tienen los pañales, cada elemento, y bueno, y entender todo lo que implicaba. Entonces se puede, investigando, profundizando y poniéndonos en el rol del docente investigador, nos permite, creo, sacarle jugo a las clases o al tipo de clase que queremos dar, ¿no? No transmitir solo conocimiento o contenidos vacíos, sino darle un sentido y un contexto, ¿no? Histórico, social y bueno, y relevante para los chicos. Perdón, te agrego algo, que mientras te escuchaba, Lore, dije, bueno, esto también tendría que estar, ¿no? Nosotros decíamos, sí, qué mal, mucho pañal, la basura que genera y demás, pero la importancia de poder haber ido a buscar paper y investigaciones previas de, bueno, ¿cuánto es mucho?
¿Cuánto es toda la basura que se tira? ¿Cuánto es? Y empezar a rastrear y ver que en Argentina no hay datos sobre eso. Y ver que son muy pocos lugares donde se ha estudiado esas cantidades, se ha estudiado científicamente, ¿no? Registro, observación, dato duro. Y a partir de ahí poder también trabajar nosotros, repensar y darle otras propuestas a los chicos y a las chicas. Y como otra vuelta de tuerca con la que trabajamos con este proyecto, es también poder pensar, bueno, está bien, el pañal descartable genera todo esto, pero también es posible hoy, en las condiciones en las que vivimos, trabajando tantas horas como trabajamos, salir del pañal descartable, en las condiciones de vivienda, cuando alguien vive en un hotel familiar, como también empezar a pensar en los números y en toda la información que habíamos recolectado, ponerla en juego con la realidad de nuestros estudiantes. Bueno, aclarando esa parte que está bueno, una de las, el final, digamos, de la secuencia, bueno, no era la idea contarla por ahí entera, era como una especie de muestra de todo lo que se hizo con postas, y una de esas postas, que estaba muy buena, era, bueno, representarlo con papel a la cantidad de pañales y soga, ¿no?, que podría usar un bebé, ¿no?, en el día, cuántas veces, o sea, con el pañal de tela, cuántas veces se lavaba, cuántos pañales usaba en el día, y colgarlos, entonces a modo comparativo, y que tener dimensión de toda esa cantidad que, bueno, hoy no nos damos cuenta, pero una madre, si tenía, como en el caso de ella, 3 hijos, la cantidad de pañales y de ropa que lavaba todo el tiempo. Entonces eso era la demanda, que fue la necesidad de este pañal. Pero bueno, nada, es un poco eso, conocer esa historia y bueno, y no quedarnos con que bueno, ahí está el pañal descartable y nunca existió nada más antes que eso, y bueno, reflexionar por los impactos que trae. Bueno, muchas gracias, Eduardo, Lorena, Irene, Julieta. Terminaron como 3 minutos antes del tiempo, así que nos queda un ratito para preguntar. Yo lo que quería que cuenten brevemente es el recorrido que hicieron con este proyecto, porque si no entiendo mal, lo presentaron, ¿no?, en algún encuentro, congreso de investigación. ¿Nos cuentan un poquito de eso? Lo presentamos, no, después nos usamos esto, fuimos al congreso que se hizo en Bariloche, en la parte de química y ambiente, y bueno, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, se me ocurrió eso, implementarlo en el secundario con un grupo de alumnos de quinto, y entonces lo que habíamos presentado era todo el recorrido que hicieron los estudiantes, desde desarmar el pañal, de todo, y cómo poder armar prototipos posibles de pañales sustentables, probando diferentes combinaciones de materiales. Como fibras de cáñamo, usamos celulosa, algodón, almidón y todas las combinaciones posibles, y compararlas con un pañal comercial. Entonces, más o menos, evaluamos con datos, ¿no?, de medidas de goteo, cuánto absorbía, y bueno, y de ahí salió, bueno, un prototipo que se parecía, pero obviamente no hicimos un pañal, sino solamente combinaciones de materiales. Y bueno, en el congreso gustó un montón porque fue algo como distinto, digamos, de lo que es la parte ambiental. Y bueno, nada, vamos por más a ver si hacemos un pañal, a ver si lo podemos. Y pero me interesa, buenísimo. viste, como que el título de nuestra mesa tiene que ver con la investigación educativa, entonces por eso me interesa focalizar. Y en el congreso ese de Bariloche, ¿no?, ¿en el marco de qué? Contanos un poquito de qué era el congreso, que era un congreso de pañales, un congreso de química, ¿de qué era? Y, digamos, ¿en qué mesa, en qué encuadre se presenta un proyecto de este estilo, ¿no? Como una experiencia didáctica. ¿Cómo fue? Era un congreso de educadores de química, todos, y en la mesa que nosotros lo expusimos fue en la de química y sostenibilidad. Entonces, desde ahí presentamos una secuencia didáctica, porque había para presentar investigaciones. Bueno, nosotros presentamos secuencia didáctica en ese eje. Entonces, como secuencia y como proyecto aplicado, en realidad, ¿no? Ahí va. Con resultados. Entonces, sí, había que hacerlo y todo. Bueno, y había otros tipos de proyectos, pero bueno, el de las colillas de los cigarrillos, por ejemplo. Pero este es pañales. Me da pie esto que cuenta Lorena, porque bueno, vamos a presentar ahora 2 trabajos para la media hora que nos queda, son justo las 7, así que tenemos 15 minutos para cada trabajo que presentan ahora los compañeros.
Alberto y Lorena por un lado y Alejandra por otro lado, 2 trabajos, pero señalo a propósito cierta diferencia, vamos a tratar de ver si nos damos cuenta, entre los 2 proyectos que se presentaron hasta ahora, que son proyectos más de investigación, pero más centrado en la planificación didáctica y la implementación de secuencias didácticas creativas, innovadoras, que requieren investigación para su diseño, etcétera, y trabajos de investigación que están más centrados en la producción de conocimiento didáctico pedagógico o de políticas educativas. Es como que la idea cuando armamos la charla era ver si podemos ir armando esta progresión, digamos, entre investigaciones que están como más centradas en el aula, pero más en términos de la enseñanza, hacia investigaciones que están centradas en la reflexión o el análisis investigativo y de producción de conocimiento didáctico pedagógico, pero no ya centrado en cómo enseñar un contenido, sino en ver qué está pasando en las aulas, qué está pasando con las prácticas, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer esa transición y después sacar algunas conclusiones. Bueno, Julieta, tiene la mano levantada, sí. Hola, ¿qué tal? No, quería hacer un comentario muy cortito porque después no va a tener que ver con el final, con el análisis que hagamos, que la situación también del análisis y de la investigación y por parte de nuestros alumnos en el aula también permitió, por esto de analizar los pañales, otros diálogos, por ejemplo, respecto a quiénes usan pañales. Porque ahora hablamos de niños, pero también de adultos mayores y quiénes usan, entonces se abrían otros diálogos muy interesantes, y por qué los niños chiquitos usan pañales también. Claro. Y también la diferencia entre la calidad de los pañales baratos, los pañales caros, porque todos los niños traían de sus hermanitos, y decir, bueno, cuando abrías y decías, este es el más barato, y veías cuánto absorbía, entonces, pero casi solos los chicos decían, entonces de estos necesitas mucho más que de estos, que son más caros. Así que es como súper amplia la propuesta. Buenísimo, entonces de vuelta agradecemos a Eduardo, Lorena, Irene, Julieta por el trabajo y avanzamos. Entonces, ahora vamos a dar la palabra a Lorena Liotto y Alberto Flores, que nos van a presentar ya un trabajo de investigación, obviamente muy sintéticamente, que es un trabajo de integración final de carrera, ¿no? Así que tienen la palabra, queridos colegas. Bueno, no sé si está por ahí Lore. Sí, llegué, estoy acá. Buenas noches, bien. Buenas tardes, buenas noches, ya no sé. Bueno, sí, a todos creo que nos costó llegar a horario, pero acá estamos. Bueno, lo que sí queríamos contarles, nosotros vamos a ir, preparamos un power que, como decía Víctor, va a estar a disposición luego. Le vamos a pedir, no sé si Adriana o Víctor, alguien lo puede presentar. Dale. Por ahí. Ahí voy. Bueno, vamos a ser escuetos en la exposición. Y mientras comienza la presentación, bueno, este trabajo, en relación a lo que fueron relatando las experiencias, se desconfiguró, ¿no? Lo veo, no ¿Se sé ve? si yo lo... Yo lo veo bien. Sí, sí se ve. Bien. Bueno, este es el trabajo final, el TFI presentado en el coloquio, pero es el producto de, bueno, Alejandra después también transitó lo mismo. Fue un proceso que arrancó, por eso es muy importante lo que relataron las compañeras, que fue depurándose, ¿sí? Así que, bueno, arrancamos directamente. El título que nosotros le pusimos es Saberes de las y los docentes sobre humedales, obstáculos o oportunidades para trabajar educación ambiental integral y tenemos las 2 escuelas que abordamos, que tiene que ver en la escuela donde está Lorena, en Cañada Rosquín, en la escuela 268, y en el caso mío, en la provincia de Neuquén, en la localidad de Centenario, la escuela 124. Hay un micrófono abierto, no sé si es el tuyo, Lore. Sí, estoy yo abierta para... Porque no, es para que no acople.
¿Seguís vos? Así no nos pisamos. Sí. En realidad queremos hacer hincapié un poco porque las personas que no están no saben que las escuelas en las cuales nosotros pertenecemos se encuentran en espacios geográficos completamente diferentes. Entonces, también para nosotros iniciar este trabajo de investigación había sido un gran desafío. El problema de investigación que abordamos pues son considerar los humedales como un tema significativo en la enseñanza para las y los docentes de las escuelas a las cuales pertenecemos y si se influye sus saberes sobre los humedales, la inclusión o ausencia de su tratamiento en las clases de ciencias naturales. Y por ello nos tuvimos que posicionar a partir de un encuadre metodológico. Nos posicionamos desde el modelo interpretativo, nos nutrimos del modelo crítico para determinar el enfoque de la investigación, entendiendo la realidad como dinámica evolutiva, siendo teoría y práctica un todo inseparable. Nosotros aquí lo que quisimos también es colocar un fragmento de nuestro trabajo escrito, el cual pudimos extraer de una de las clases que tuvimos del trabajo de investigación número 1 con el profe Cafure Jorge. Perdón, Lore, les comento a todos, es sumamente relevante porque en el final del cursado se ponen en evidencia todas esas trayectorias que tuvimos en las diferentes materias. De hecho, de alguna manera, el aporte del profesor Cafure fue el que nos llevó a ir delimitando esto. Entonces, justo esa frase que dice, en dicho enfoque subyace una epistemología constructivista, ya que considera que el conocimiento se desarrolla mediante un proceso dialéctico de construcción y reconstrucción de la teoría y la práctica, sintetiza de alguna manera esto que queríamos decir. Bueno, el posicionarnos desde el enfoque interpretativo nos permitió acceder a identificar las múltiples interpretaciones que poseen las y los docentes de la institución sobre el tema humedales. ¿Sí? Eso fue lo que nos llevó a avanzar. Sí, y haciendo un comentario acerca de lo que recién estaba expresando Alberto, nosotros decimos que fue un proceso porque en realidad iniciamos este trabajo de investigación en el taller de investigación 2, lo continuamos en el taller de investigación 3 y lo profundizamos en el trabajo final. Obviamente con muchos errores, pero muchos avances. Siempre decimos que fue un proceso de construcción personal de aprendizaje el que hemos podido sobrellevar durante todas las cursadas. Volviendo al trabajo original, el objetivo general era describir los saberes que, como conocimientos generales y valoraciones, forman parte del pensamiento docente sobre humedales en las escuelas analizadas. Los objetivos específicos, detallar en qué medida el tema de humedales resulta significativo para la enseñanza de la educación ambiental integral y describir y reconocer la influencia de sus saberes en la inclusión o ausencia de su tratamiento en su clase de ciencias naturales. Porque nosotros partimos de una hipótesis importante en donde nosotros detectábamos ese problema y considerábamos que había un desconocimiento total sobre la temática en los docentes. Creíamos que en realidad esos saberes eran fragmentados o parciales. Sí, avanzamos en la... Sí. Bien, nosotros acá le pusimos aplicación y valoración empírica, porque en realidad es parte de lo que se pretende también en el trabajo final, ¿sí? Entonces, bueno, el alcance exploratorio se fundamentaba en la escasez de estudios e investigaciones por parte de los docentes de segundo y tercer ciclo de ambas escuelas sobre el tema humedal, su importancia y la preservación en el abordaje de la educación ambiental integral. Bueno, se proponen las instituciones seleccionadas como una aproximación para identificar la viabilidad de este tipo de intervenciones en el entorno escolar, y a la vez conocer la apertura de las y los docentes para futuras implementación dentro de las secuencias didácticas interdisciplinares. Los criterios de selección, contenidos curriculares vinculados a la problemática abordada durante la elaboración de esta investigación, nosotros pusimos desde 2022
hasta mediados del 24, que fue todo el proceso que nosotros cursamos y fuimos puliendo este desarrollo. Sí, y también pusimos sobre la elaboración, obviamente, de los contenidos curriculares de ese momento, porque yo al finalizar voy a continuar el trabajo de investigación, porque desde la provincia de Santa Fe tenemos incorporada esta temática a los nuevos diseños curriculares. Bueno, y como muestra lo que tomamos, obviamente, a los docentes de segundo y tercer ciclo de nuestras escuelas, y los instrumentos que usamos para recolectar los datos fueron entrevistas individuales de indagación a través de preguntas abiertas, como una especie de conversación, y lo que más nos resultó y nos ayudó para poder llegar a los resultados fueron los grupos de discusión. Los grupos de discusión son como una especie de charla que se da entre los docentes. En mi caso fue a partir de un texto que había salido en el año 2020, en donde estaban las quemas de humedales frente a la ciudad de Rosario. Y a partir de la charla, de ir y venir, y poder reconocer si ellos sabían qué son los humedales, qué características podrían tener, si ellos realmente los sienten como significativos para poder dar en sus clases. También en esa charla ocurrió de que nosotros nos hemos, bueno, no me quiero adelantar mucho por los resultados que van a venir, porque siempre con Alberto somos muchos de foliar, pero en realidad ese grupo de discusión lo que nos permitió ver son los conocimientos reales y los conocimientos no reales que tenían los docentes, como por ejemplo cuando le hemos presentado nuestro trabajo de investigación final en el coloquio, esto de que no puedan reconocer la diferencia entre cuenca hídrica y humedal. Un ejemplo, para que sepan, que Sí, que había docentes que nunca habían escuchado sobre esta problemática, sobre todo los más jóvenes, los que recién se inician, o solo lo reconocían como algo que habían visto por televisión que se había quemado, pero no tenían el conocimiento básico sobre la temática. Y los grupos de discusión nos ayudó justamente a poder resaltar sobre todo el desconocimiento de los docentes sobre el tema. Sí, nosotros ahí pusimos espacio de construcción para establecer redes de confianza dentro de un clima propicio. ¿Por qué? Porque de alguna manera en este ensayo-error, cuando comenzamos, como queríamos saber lo que cada docente realmente entendía de humedales, por ejemplo, utilizamos como metodología unas encuestas a través de formularios de Google. ¿Qué pasó? Las respuestas no eran fidedignas, o sea, entonces lo que surgió ahí fue esto del grupo de discusión. En el caso de acá, de la escuela donde estaba yo, directamente lo hicimos utilizando noticias regionales sobre impactos en los humedales de la zona. Entonces, el disparador fue la noticia, y a partir de ahí se dio toda una charla libre como para que se sientan cómodos los colegas y puedan expresar, y así sí detectar qué entendían o no sobre los humedales. Bien, por el tema del tiempo seguimos, así podemos ir cerrando, ya no... Bien, sobre los resultados, que es esto que decíamos, concluir el trabajo final, podemos mencionar, especificar estos indicadores. Las y los docentes poseen representaciones que son parciales o fragmentadas sobre el tema humedales, lo que limita la posibilidad de abordarlo didácticamente en la educación ambiental integral en las aulas. Los contenidos que desarrollan incluyen temas de proximidad, pero en general no establecen articulaciones entre las áreas que posibilitan tensionar la temática de la educación ambiental integral, y por otro lado, diferenciar categorías significativas como bienes comunes de recursos naturales. Es central, o resulta central, para definir la mirada acerca de la didáctica de las ciencias naturales en la escuela primaria. Ese era uno de los puntos centrales. Si pasamos a la otra. Bien, esto es una frase, Lore, ¿la querés leer? Sí.
es una frase de culminación que dice: el poder reconocer la amplitud y grado de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre la intervención en el hábitat de que somos parte, requieren la construcción de redes sociales que se pongan en acción para garantizar este derecho a la preservación del ambiente de manera sostenible. Era una frase que habíamos elegido y que nos parecía relevante. En cuanto a la continuación del trabajo de investigación, desde la provincia de Santa Fe, este año salieron nuevos diseños curriculares, en el cual en quinto grado se encuentran temas humedales, características generales, y en sexto específicos, los 3 tipos de humedales que conforman parte de la provincia de Santa Fe. En un principio nosotros siempre hicimos foco y decíamos que nuestro trabajo de investigación nosotros lo realizábamos para que se pueda implementar en nuestras propias escuelas. Ese siempre fue el foco, de buscar una temática que sea posible de implementar e investigar en nuestras escuelas. Bueno, yo a partir de este año me encuentro desde el rol de directivo y al encontrarme con esta temática, yo estoy en la vicedirección y estoy trabajando toda la parte pedagógica, entonces le propuse a mi directora poder continuarlos, pero ya dentro del salón, el ver cómo es la recepción de los estudiantes a esta temática, pero también el poder observar cómo puede expresarlo el docente. Y mi intención sería poder continuarlo, tomar el grado quinto grado y poder hacer la continuación en quinto y sexto grado. También en un principio, los resultados que habíamos obtenido, que todavía obviamente faltan algunos ajustes en el trabajo, es intentar hacer algún plan de mejora para que se puedan incorporar de manera consciente dentro, obviamente ahora, de las aulas de quinto y sexto grado. Bien, para no quitar más tiempo, así le damos lugar a Alejandra que continúa. En realidad, la idea de esto era justamente poner en evidencia el sentido federal de esta propuesta. Creo que nosotros lo que buscamos con el grupo, en realidad todo el grupo del cursado, se hizo un trabajo de mucho intercambio, y la idea fue justamente reflejar esa diversidad federal que tenemos y cómo cambia, ¿no?, la situación del tratamiento del tema humedales en la provincia de Santa Fe, como es acá en Neuquén, y como también la idea es continuarlo, ¿sí? Simplemente eso. Así que bueno, dejamos, cortamos acá para poder continuar y luego retomamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Lorena, Alberto, excelente trabajo, y también el relato que hicieron. O sea, me encantó que no se centraron tanto en los aspectos técnicos del trabajo, sino en contar un poco ese proceso, que era la idea de la charla, así que gracias por eso también. No, esto de poder adaptar la información al contexto, muy, muy bueno. Y otra cosa que señalo, que de todos los grupos, fíjense cómo se percibe, ¿no?, un respeto, un compañerismo, el dar la palabra al otro, escuchar, o sea, gestos en la comunicación de todos los grupos que van presentando, que también hablan de otras cosas, ¿no?, que no son los contenidos específicos. Bueno, unos minutitos, un par de preguntas, si alguien quiere comentar o preguntar algo, antes de pasar al último trabajo. Yo estoy haciendo unos apuntecitos mientras tanto, que después los comparto, así quedan en la carpeta, ¿no? Y acá vinculando a ver un poco la pregunta sería, cuestiones que ustedes, Alberto y Lorena, aprendieron en este proceso de investigación. O sea, tipos de conocimientos que adquirieron en este proceso de investigación. Recuerden que la charla, el objetivo que tiene es pensar los procesos de investigación como espacios de formación profesional docente. Entonces mi pregunta sería, perdón, que le mando la pregunta sin preparación, pero digo, ¿qué tipos de conocimientos dirían, o saberes, como dicen ustedes, aprendieron ustedes, dirían, en este proceso de investigación? Un par, digo, después lo charlamos más, pero... Sí,
nosotros siempre lo conversamos y cada vez que lo presentamos siempre decimos lo mismo. Lo primero que tuvimos que aprender es a observar la escuela, en este caso nuestro trabajo, a los docentes de otra perspectiva. En un principio nos resultó difícil iniciarnos en todo lo que fueron los talleres de investigación porque no sacábamos el foco del ser docente. Y para ser investigador, obviamente las cosas se ven con no con subjetividad, sino de manera objetiva, vista desde otra perspectiva. Yo creo que eso fue uno de los mayores aprendizajes, pero después, en todo este proceso, también el aprender de que muchas veces, a medida que uno va avanzando en el proceso, yo siempre digo, avanzamos 20 pasos y retrocedemos 30. Entonces, esa resiliencia de decir, me equivoqué, tengo un montón de correcciones, tengo que volver a investigar, tengo que seguir, eso también creo que formó parte del proceso de aprendizaje. Y el poder relacionar a nosotros lo que nos pasó, creo que Alberto también puede decir, de poder relacionar todo lo que nuestros profesores de otras materias nos habían enseñado. Entonces intentamos que en el trabajo estén algunos fragmentos de esos profes, porque nos fueron construyendo. En realidad nosotros decimos que hicimos una trayectoria, son nuestras propias trayectorias, en este caso nuestras trayectorias profesionales en esta licenciatura. Al profe Dumont me acuerdo que lo hemos mencionado un montón de veces y le decíamos el profe del gatito, porque no nos acordábamos el nombre, o al profe Cafure, que cuando nosotros presentamos nuestro primer trabajo de investigación era incorregible, siempre lo decimos, era imposible de lectura y nos tuvo mucha paciencia y nos fue enseñando. En realidad, para nosotros, para mí personalmente, hasta en esto de adquirir otro tipo de vocabulario en el momento de hablar, un vocabulario más relacionado a la educación ambiental, creo que nos benefició y bueno, y animarnos, porque siempre nos animamos a presentarnos en la Semana UNIPE, presentando distintos trabajos, y el compartir, el escuchar, siempre el escucha, y siempre digo también otra cosa, es el respeto de nuestros compañeros y de nuestros profesores de aceptar nuestras opiniones, nuestras propuestas, porque nosotros teníamos un curso que era bastante elevado, porque teníamos delegadas regionales, teníamos supervisores, teníamos personas con doctorados. Nosotros éramos simples docentes, entonces eso lo que nos hizo exigir más y profundizar más en todos los temas y en el momento de presentación de los trabajos. Gracias, Lorena. Muy bueno, che. Víctor, perdone, Sí. no, me estoy mordiendo la lengua, así que tengo que decir algo. Breve, dale. No, simplemente, digamos, ampliando lo que dijo Lorena, es que justamente lo que permitió la carrera en sí es lo que las compañeras se exponían en sus propios trabajos, ¿no? Nosotros hicimos esa trayectoria y retomar historia de la ciencia, hacer ese tipo de relación, despegarse del rol docente, porque a veces los docentes decimos una vez, volvemos a decir al rato, repetimos, a ver si quedó claro, esos vicios docentes que cualquiera que sea docente sabe de lo que estoy hablando. Bueno, en realidad lo que nos permitió esto es por ahí no ser tan repetitivos y aprender a escuchar. O sea, creo que el foco es, uno tiene una idea, construye una idea, ¿no? Y entender que a veces es muy dinámico, entonces el contexto es fundamental. Yo les cuento muy breve, inicié en una escuela el trabajo, o sea, el proyecto. O sea, estaba con Lorena, charlando todo el tiempo con, bueno, Ali y los compañeros, pero me trasladé a otra escuela con otras características, y como para variar, ahora me trasladé a otra escuela. Tenía problemas el colega. Lo echaban de toda la escuela el tipo. No, pero re bien, en el sentido de que, por ejemplo, yo me pondría una remera acá que diga viva el humedal, o sea,
tenemos una problemática acá terrible. Entonces, ¿cómo contagiarle a los colegas que están desbordados por la realidad que tenemos este tema? Digo, porque sabemos que no se trata del docente, se trata de la comunidad, se trata de crear redes, se trata, o sea, es más, estos diálogos trascendieron la escuela y han sido proyectados, no sé, a otros ministerios y demás, justamente para lograr eso acá. Digo, es un trabajo de remar en dulce de leche. Así Alberto, perdonate, corto, así la dejamos a Ale y nos queda un ratito para conversar. Bueno, Sí, muchas sí, gracias. Gracias. Gracias a Lorena y Alberto. Bueno, entonces la última presentación, no por eso, muy valiosa, la van a ver, es de Alejandra Soria. Unos 15 minutitos y después nos queda un ratito para conversar. Todo tuyo, Alejandra. Bueno, voy a ver si puedo compartir, porque no estoy viendo. No estoy viendo acá Tenés que ir abajo, que hay un cuadradito con una flechita que dice... No, sí, pero estoy viendo acá, pero no me aparece el power. Acá está, ay, justo apreté recién. Ahí está. Ahora sí, te puedo compartir. Bueno, yo también voy a tratar de ser lo más... ¿Se ve o no? Sí, no, pero si podés ponerlo en pantalla completa, ¿viste? Abajo donde hay un... Acá está, sí, es que no lo veía porque es como que se... Ahí, esa. Está un poco medio lenta. No, pero ahí va, ahí va. ¿Está? ¿Sabés qué quedó? Sí, ahí está, perfecto, adelante. Es que tiene entradas, así que voy a tratar de ser lo más rápido posible. Bueno, la temática con la que trabajé como tema de mi tesis, que defendimos el año pasado junto con Alberto y mis otros compañeros, el tema de investigación que yo realicé fue el abordaje de la educación ambiental integral en las escuelas primarias de ciertos departamentos de la provincia de Tucumán, haciendo énfasis en la quema de caña de azúcar. ¿Cuál fue el problema de investigación? Es que existe una aparente descontextualización entre los problemas ambientales que suceden en el contexto próximos a las escuelas y los temas que abordan los docentes en sus proyectos y práctica educativa, y es necesario indagar sobre la concepción de ambiente que manejan los docentes de ciencias naturales y si conocían la Ley de Educación Ambiental Integral, la 27.621, que está vigente desde el año 2021. Bueno, nos hicimos algunas preguntas de investigación que están muy relacionadas con el problema. Los voy a pasar porque después van a tener el power. Los objetivos que nos planteamos fueron el general, relevar las temáticas ambientales que abordan los docentes en las aulas e identificar si guardaban alguna relación con el aspecto, sobre todo en la quema de caña de azúcar, describir en específico, describir el estado de situación de la implementación de las problemáticas regionales en escuelas de la zona este de la provincia, porque la zona este de la provincia es la zona de cultivo de caña, y relevar el tipo de problemáticas regionales utilizadas en los proyectos escolares. E identificar también la concepción que tenían de ambiente los docentes. Esto también, agregar lo que dijo Lorena y Alberto, esto es como resultado de una integración de todas las materias. Todas las materias durante el cursado nos fueron aportando y a medida que íbamos transitando los talleres de investigación y cursando las materias, nos iban dando ideas, todas las materias como que me iban dando ciertas ideas para poder aplicar en esta investigación. Y cuando uno escribe la tesis, también hay extractos de diferentes materias que te ayudan a la integración del trabajo tuyo de investigación. Así que es todo un aprendizaje, como decían los chicos, de hacer todas las correcciones, de volver atrás, de releer. Nosotros, bueno, digo nosotros porque una compañera mía que, bueno, en este momento ya no está con nosotros, también hizo el mismo trabajo, pero ella tomó otras escuelas. El trabajo del diseño fue un diseño de investigación mixta,
se realizó un trabajo descriptivo y correlacional para relacionar la concepción de ambiente y los proyectos y sus contextos. Bueno, también hemos empleado encuestas semiestructuradas, preguntas abiertas y cerradas, y nos ayudó mucho también los profesores de los proyectos de investigación, porque nosotros teníamos planteadas ciertas preguntas y nos hacían ver que esas preguntas como que no nos iban a dar un dato para hacer un análisis que tratemos de rever, y nos orientaban mucho en este caso para hacer este tipo de encuestas. Fue una encuesta por formulario Google, y también estas encuestas se le hicieron al azar a docentes para que sea más representativa las encuestas que le hacíamos y los datos que obteníamos. Se seleccionaron escuelas de la zona, de los departamentos de la zona este de la provincia, el departamento de Burruyacu, Cruz Altas, Leales y Simoca. Cuando tuvimos que ver las lecturas sobre el estado del arte, que es una parte de investigaciones que se hicieron en cuanto a la temática, no había nada publicado en cuanto a este tema desde la parte educativa, pero sí conseguimos trabajos de investigación científica realizados por la provincia y publicados por la Estación Experimental Obispo Colombres de la provincia, en donde acá hay un mapa que muestra la zona de cultivos de caña de azúcar. Entonces, por eso nosotros hemos determinado estos departamentos para poder hacer este muestreo de las encuestas. Y para poder determinar las escuelas, no se determinó todas las escuelas de la zona, sino algunas escuelas de las zonas de estos departamentos que coincidían con esta investigación que hizo el Instituto de Ecología Regional de unos biólogos, que coincidía con las líneas de fuego de la quema de la caña de azúcar que van por los departamentos que fueron seleccionados. Bueno, tuvimos que hacer un trabajo muy de la mano con el supervisor, inspector le dicen en Buenos Aires. Yo pude acceder a todos estos departamentos porque yo trabajo en el Ministerio de Educación, yo soy la referente en la provincia de Ciencias Naturales a nivel primario. Entonces yo ya, y con las visitas que hago a las escuelas, yo ya había visto escuelas, cuáles eran las escuelas que estaban rodeadas de cañas de azúcar. Entonces con el supervisor hicimos una selección de las escuelas que estaban cercanas a los cultivos de caña o al frente de los cultivos de caña para poder hacer esta investigación. En total se pudieron entrevistar, hacer las encuestas a 146 docentes, así que y hemos llegado a estas conclusiones, bueno, que se confirmaban todas las hipótesis, los objetivos, y que la idea también de esta investigación es ver las necesidades que tienen los docentes a la hora de poder trabajar los temas ambientales, y sobre todo teniendo en cuenta la Ley de Educación Ambiental Integral. Nosotros vimos que los docentes sí plantean temas ambientales, pero a la hora que ellos nos decían qué temas ambientales trabajaban, veíamos que no estaban contextualizados y como que eran temas muy generales y no en el contexto y no situado en donde estaba la escuela. Entonces, en base a este trabajo, nosotros decíamos que había que implementar programas de formación docentes continua que incluyan contenidos teóricos, prácticos y metodológicos, fomentar el intercambio de experiencias entre docentes a través de redes de trabajo colaborativo, brindar apoyo técnico y pedagógico a las escuelas para el desarrollo de proyectos ambientales contextualizados, desarrollar materiales educativos contextualizados y adaptados a las necesidades de los estudiantes, investigar y documentar experiencias exitosas de implementación de educación ambiental integral en diferentes contextos de la provincia. Estas son las recomendaciones porque a nosotros este trabajo nos sirvió para poder dictar cursos específicos sobre educación ambiental integral a las escuelas públicas de la provincia. Las escuelas que nosotros hemos tomado son todas escuelas públicas, rurales y urbanas.
Entonces nosotros ya desde el 2023 hemos comenzado a dictar estos cursos de educación ambiental integral. En el 2023 tuvimos la colaboración de uno de los profes de la carrera que le pedimos ayuda y dictó de manera conjunta con nosotros uno de los cursos. También nosotros a través de esta investigación pudimos observar que en la concepción de ambiente que tienen los docentes, hay una concepción naturalista y después hay una concepción sistémica del ambiente, y que muy poco de los docentes conocen realmente la ley de educación ambiental integral. Entonces, nosotros estamos haciendo ya desde hace unos años atrás mucho hincapié sobre estas temáticas y tratar de que trabajen los docentes sobre todo conflictos ambientales que sean situados y contextualizados. Y bueno, ese es el trabajo nuestro. Y lo que sí quería agradecer y aportar un poco más de lo que dijeron nuestros compañeros, el factor humano de los docentes, de los profesores, la verdad que muy valioso, la oportunidad esta de la licenciatura puede cursarla de manera virtual. También, si no fuese que fuese virtual, yo creo que ninguno estaría acá con el título, y hacerlo federal. Como decía Alberto, nuestra camada era federal total, de La Quiaca al Ushuaia, compañeros, y conocíamos la experiencia y todos los conflictos ambientales situados de cada provincia, y nos enriquecíamos entre todos. Y la virtualidad y los encuentros sincrónicos son muy enriquecedores. También nos damos ánimos para continuar, porque bueno, uno está con el trabajo, que viene cansado, entonces nos dábamos ánimos entre todos y entre todos nos ayudábamos. Pero el factor humano de los profesores, y excelente, la verdad, que nos ayudaron en todo, y bueno, y obviamente el saber que tienen ellos y que te dan muy generoso con el conocimiento también, eso hay que valorar mucho. Así que yo a los compañeros nuevos o los que se estén por inscribir en la licenciatura, decirles que es una excelente carrera. Me da muchos insumos porque yo estoy escribiendo ahora el anexo del diseño de la provincia y estoy agregando toda la parte de educación ambiental integral, así que me ayuda muchísimo todo el cursado de la carrera esta, así que muy valioso. Así que gracias a todos. Muchas gracias, Alejandra. Acá, mira, si mirás en el chat, te conseguiste una cliente. Cecilia Cotrone dice, consulta, hace poco que me mudé a Tucumán. Ajá. Soy de Cruz Alta y doy fe en lo que pasa, dice. ¿Dónde se pueden tomar estos cursos? Dice. Así que te conseguiste una cliente, Alejandra. Sí, nosotros los damos cerrado. Y a veces doy también cursos abiertos, pero tratamos de darlo cerrado en las escuelas que impacten realmente en los docentes que están en las aulas. Por ahí te podés comunicar ahí con Cecilia. Sí, Cecilia, ahí está mi mail, cuando veas la presentación, ahí está, me escribís. Les Así, comparto así. ya mismo el link de acceso y ya abrimos a si quieren preguntar o comentar algo, ya pueden abrir el micrófono y preguntar directamente, o si quieren por el chat. Ahora les comparto el link de la carpeta donde están todos las presentaciones. Esperen que estoy en eso. Ahí. Y yo también armé ahí. Víctor, quería decir una cosa que también coincide Dale. con lo que dijo Alberto y Lorena. En este trabajo de investigación, en las encuestas también salió la falta de articulación entre las disciplinas. Es el trabajo interdisciplinario que por ahí cuesta, entonces eso también estamos abordando mucho en las capacitaciones en las provincias, esa problemática que nosotros pudimos observar. Eso es importante también, ese trabajo interdisciplinario. Decía que armé ahí, si se fijan, hay en un documentito que se llama Apuntes, que son ideas que yo fui anotando durante la charla, porque también les contamos que estas semanas UNIPE, estas conversaciones que hacemos acá, son un poco la cocina de nuestros proyectos de investigación. O sea, todos los profes del equipo de Ciencia Natural y Educación Ambiental Integral y los estudiantes que se van sumando, hacemos investigación educativa. Entonces, hay insumos que salen, por ejemplo, de estas conversaciones. Acá salieron cosas muy interesantes.
una que señalo ahí al principio, que lo decían las colegas del primer grupo, ¿no? Jessica y Verónica. Ellas dijeron, lo primero que dijeron, nosotras somos amigas y compañeras de trabajo y bla, bla, bla. Y fíjense lo que termina diciendo Alejandra también, ¿no? El grupo humano, el apoyo cuando uno se siente mal, hablar de bueyes perdido, y las chicas Irene, Julieta, Lorena, lo mismo, además de, bueno, compañeras de estudio, son amigas, comparten otras cosas que no quiero contar en público porque esto está quedando grabado. Entonces, hay algo ahí atrás de estos procesos de investigación educativa que en mucho tiene que ver con el vínculo humano y con el aprendizaje de otras cosas que no son solamente los contenidos disciplinares, ¿no? Me parece muy rico retomar lo que decía Lorena, de todo tipo de conocimientos y saberes que se aprenden al participar de estos procesos. Así que ahí anoté yo algunas cosas, obvio que ustedes pueden agregar, queda abierto para eso. No sé si hay preguntas, comentarios. Perdón, Víctor. Dale. ¿Puedo hablar? Breve, así dejámoslo. Asistentes si quieren preguntar. No, solo comentar a propósito de esto. Primero, que sepan que la calidad de profesionales que hay en la UNIPE y de estudiantes que participan en la UNIPE es para sacarse el sombrero. La verdad que yo le agradezco porque he tenido la posibilidad de hacer trabajos con algunos de ellos y siempre hay buena predisposición y tienen mucho conocimiento. O sea, la verdad que es de destacar la humildad con la que crean este espacio. Esto no se tiene que perder, se tiene que replicar. Estamos en tiempos complicados, pero es más, acá yo le acabo de pasar el enlace a alguien que es de la misma calidad de personas, que es de la provincia de Neuquén y que me ha aportado muchísimo y es súper motivadora. Yo sé que está escuchando por ahí, así que, bueno, esto es Saluda. Expandir. Sí, sumo esto que dice Alberto, que también a nosotros como profes nos da mucho orgullo, y no, Adriana y Eduardo lo van a confirmar, escuchar a los estudiantes, digamos, contar sus prácticas, sus experiencias y la manera en que comparten y todo. A nosotros nos llena de orgullo porque es como, ¿no? A mí, hablaba ayer con mi señora de esto, de la confianza, la alegría que me da decir, bueno, che, yo ya estoy viejo, me estoy yendo, pero la gente que queda, la verdad que es un placer escucharlo, ver cómo están trabajando, cómo piensan. Así que esa continuidad intergeneracional en una línea, ¿no? de forma de pensar la enseñanza de las ciencias naturales, de la educación ambiental, el compromiso socioambiental, que no es solo algo académico, sino que tiene que ver, en el último proyecto de Alejandra se veía, bueno, uno investiga, toma datos, pero la finalidad después de eso es tomar decisiones a partir de esos datos. Es lo mismo que contaba en el primer grupo Jessica o Lorena, bueno, nosotros investigamos esto en el aula, bueno, pero ahora queremos ir por más, vamos a hacer esto, no sé, en teatro, vamos a ver cómo hacemos para llevar esto al secundario. O sea, siempre estos procesos de investigación generan una energía de cómo seguir por más, ¿no? En la medida que uno puede. Y eso en estos tiempos que nos toca vivir es muy valorado, a mí por lo menos me llena de orgullo, de energía, la verdad, de consuelo frente a un mundo en el que vivimos muy individualista, y que cada vez confía menos a nivel global, ¿no? En los procesos colectivos. Así que, buenísimo. Nos ayudan a mantener el entusiasmo, Víctor. Tal cual, tal cual. Julieta. Ay, bueno, yo voy a seguir con las flores un poco. Vamos. No, pero no por flores, pero sí pensar, un poco ayer estuvimos en otra charla y también pensaba un poco eso, que además de toda la cuestión disciplinar, de contenidos, la excelencia, todos, que también nosotros mismos, pero también los profes, ahí está Adriana, Víctor, Eduardo, digo, también son modelos para nosotros. Así, digo, y eso también hace pensar la propia práctica de que vamos a ser modelos de otros y que también tenemos un montón de modelos de lo que no queremos ser. Entonces, a mí también me pasó lo mismo, un poco lo que comentan los compañeros, incluso este espacio, digo, si hubiera tenido esta charla al inicio de la carrera, seguro que me hubiera interesado, pero
lo hubiera visto como muy de lejos, y cada palabra de ustedes, como dijo Alberto antes, haciendo esta referencia y camaradería, digamos, de pensar en nosotras cuando ustedes estuvieron en este momento, nada, que es lindo compartir y escucharlos a ustedes. Nosotros estamos en el medio de, ya empezando recién, en el medio de nada, estamos empezando. No, ya están, che, ¿cómo? Bueno, No, bueno. la carrera dura 2 años y medio, ustedes ya están ahí. Bueno, nos queda este medio año. No, pero de la investigación, decía. Ah, bueno, eso es otro. No es fácil, no es soplar y hacer botella. Tomando lo que decís, Julieta, ayer había un colega de Córdoba que era un coordinador o director de profesorados de ciencias naturales. Y el colega decía que estaba como, digamos, gratamente sorprendido de que la práctica que uno lee en las teorías sobre, por ejemplo, los procesos de investigación dentro del aula, las salidas didácticas, hablamos ayer, los proyectos, por ejemplo, de elaboración de murales o de articulación. Bueno, él veía que no hablábamos de teoría de eso, o muy poco, sino que estábamos contando casos de la práctica. Retomando lo que vos decís, bueno, muchos decimos o pensamos que eso se aprende en un modelo de práctica. Es decir, ¿a mí qué me sirve? Que me hablen del constructivismo como un hermoso modelo teórico, si el profe no lo practica en el aula y no son mis clases de alguna manera en ese modelo didáctico. O la investigación escolar como el núcleo del trabajo en ciencia, si mis clases son escuchar a un tipo que habla todo el tiempo y no hay espacios para esa investigación y ese diálogo. Entonces lo que vos decís creo que es muy importante que tengamos cuidado todos de que nuestras prácticas sean coherentes con los posicionamientos teóricos, ¿no? Eso creo que es un esfuerzo, un cuidado, una atención que hacemos todos, ¿no? Bueno, a ver si hay alguna pregunta. Si no, yo tengo una pregunta para los expositores. Si no hay otra del público. A mí me interesa un proceso que les pregunto a los 4 grupos, digamos, que es cómo surge, que presten atención al momento en el que surge el tema, digamos, o la pregunta de investigación, o el tema de investigación, o el problema. ¿Cómo surge? ¿Cómo se focaliza, no? Estoy revisando lo que decían las chicas de Adriana, Jessica y Verónica. Bueno, a partir de una lectura de un texto muy piola que trajo la profe Adriana, llama eso la atención y bueno, uno está atento y no sé, resuena algo, ¿no? Las chicas de los pañales, no sé, ¿cómo surgió? ¿Cómo focalizaron eso? ¿Qué pasó, no? Lo mismo le preguntaría a Lorena y Alberto. ¿Cómo surgió el tema de humedales? Bueno, vos contaste un poco que estaban en los incendios ahí en Santa Fe, algo de la vida cotidiana que llama la atención. Y Ale, no sé, nos contarás vos, pero creo que ese momento en el cual se focaliza un tema, se elige un tema, es una parte del proceso de investigación media rara, media misteriosa, y que me gustaría que cuenten algo de su experiencia en ese sentido, si quieren. Bueno, yo voy a comenzar. Sí, bueno, mi tema, yo primero había pensado otra cosa, pero a medida que íbamos transitando la carrera, fui cambiando el tema de investigación y tuvo que ver con las prácticas de quema de caña de azúcar en la provincia. Sobre todo hay una ley provincial que sanciona la quema de caña de azúcar, y sin embargo una práctica cultural que se la hace, y el año pasado tuvieron que evacuar una escuela primaria por la proximidad del fuego de los cañaverales hacia la escuela. Entonces veías que escuelas que estaban al frente de cañaverales o rodeadas de cañaverales no tomaban esas problemáticas ambientales y tomaban problemáticas ambientales generales, cuidado del agua, cambio climático, así muy general, pero no contextualizado en su lugar. Entonces, al evidenciar eso, entonces, que es una problemática importante acá, porque aparte del riesgo, hay problemas de salud también, respiratorio, en la época de zafra, acá y de la quema, hay problemas respiratorios, también de la parte ocular, porque ingresan astillas de la caña de azúcar, y también generaba problemas de accidentes en la ruta por el humo.
Así que a partir del año pasado, porque lo que pasaba, que quemaban y los dueños de los campos iban y denunciaban y decían que fue intencional, que no eran ellos. Entonces, como que a partir del año pasado ya directamente se sanciona directamente a los dueños de los cañaverales. Ahí veo como vos decís, ¿no? Una preocupación de temas que son socialmente relevantes, aparecerían en los medios, el tema de la salud, todo eso, pero también en tu posicionamiento personal, que tiene que ver con tu lugar de trabajo, tus preocupaciones laborales, también influyen, ¿no? O sea, hay un tema de relevancia, pero que pasa también por una experiencia personal, que es, bueno, vos tenés que armar esos cursos o pensar para dónde orientar. Sí, ¿no? claro, me da insumo para ver las necesidades, porque en realidad uno trabaja y piensa los cursos y capacitación en base a las necesidades de los docentes. Entonces también era... Eso es una fuente también de focalización del tema. Muy interesante, me parece, ¿no? Algo Sobre más todo general. la ley de educación ambiental integral, ¿no? Que estaba ya vigente y muchos veíamos que no la conocían, entonces era profundizar ahí también. Buenísimo. ¿De los otros grupos qué dirían? Jessica, por ejemplo, ¿por qué te interesó tanto el tema de... Igual es re interesante, ¿no? El trabajo de Adriana, lo que contó Adriana, pero ¿qué te pasó a vos? ¿Por qué te agarró por ahí? A mí me encantó, o sea, yo lo escuché y automáticamente dije, esto lo tienen que saber mis alumnos, o no me puedo quedar con eso. Mirá. Lo sentí casi como una responsabilidad, o sea, me corresponde como maestra de ellos y lo tengo que dar a conocer. Lo mismo me pasa ahora con que lo tengo que dar a conocer no solo a mis alumnos de este año, sino que al resto de la escuela y a las familias, a la comunidad educativa, porque no es algo que aparece en los manuales, en los libros. San Martín está mirado desde una sola perspectiva, a mi parecer, o siempre de la misma, Claro, sí, muy bueno. y no desde el enfoque, o sea, quizás desde otras perspectivas, otras miradas que también fueron importantes e interesantes para la historia y para llegar a la liberación, como fue el propósito de San Martín. Buenísimo. Hermoso, Jessica, lo que dijiste me encantó. Como esa responsabilidad de dar a conocer eso que vos viste y que te fascinó a vos, bueno, que los demás lo conozcan también. Me encantó. Hermoso, gracias. Bueno, y las chicas, a ver, Irene, Lorena y Julieta, ¿cómo llegaron a los pañales? Por favor, no se me ocurre. La culpa fue de Julieta. A ver, no, de ustedes fue. No, en realidad surgió en una clase con Eduardo, que nos preguntó o nos propuso compartir algún tipo de secuencia o actividad, corregime Eduardo si no fue así, no sé si te vas a acordar, pero que tenga, fue algo así, ¿no? Que tenga que ver, o qué habíamos hecho, qué habíamos transitado, o qué se nos ocurría, y yo medio que, debo decir la verdad, no es que, o sea, buscaba como en mi cabeza qué puede ser, y era como un poco lo último que había hecho en mi lugar de trabajo, pero no es que hice dije, esto acá, esto allá, conté esa actividad y entre todos, en los que estábamos en la clase, fueron aportando por qué sí era, bueno, Eduardo también, y me fueron preguntando cosas y también las fuimos enriqueciendo entre todos. El tema ambiental no estuvo, yo no lo... Después llegó, digamos, lo fue construyendo. Claro, lo pensaba de antes, pero no pensaba ponerlo en mi secuencia, ni de hecho lo hice en ese momento en el Club de Ciencias. Y porque surgió en una lo conversación. que habías contado era que había, eso fue una capacitación que hablaban de 3 inventoras, o sea, lo trajeron como las mujeres inventoras, y así, o sea, no era nada que ver a lo que hicimos, y de esas 3 nos quedamos con la de los pañales, no sé por qué, pero fue la que más nos llamó la atención, porque la del periscopio no le dimos importancia y la otra tampoco. Era de ilustración científica, claro, esa fue la capacitación, y yo después de ahí tomé para una secuencia mía, y la conté, pero después fue medio, incluso más sobre la clase, ni siquiera solo nosotras 3. No, y básicamente entender que el conocimiento es una construcción colectiva, y entonces somos las 3 como de hablar mucho y de intercambiarnos mucho y de che, bueno, y esto no, pero mirá tal punto, mirá tal otro. Y a partir de esa charla intensa que a veces tenemos, fueron surgiendo una propuesta y otra que se fueron apilando y le fuimos dando forma.
Buenísimo. Fíjense Víctor también qué dice que lindo. somos amigas, pero también discutimos un montón. Obvio, ¿eh? obvio. No nos Pero hay esa conocíamos confianza, antes, ¿viste? No, Que, no nos conocíamos. escuchá, pero digo, este ejemplo me gusta como caso, digamos, bueno, el profe propone algo, un desafío, una pregunta, no sé, algo, que te pone que, bueno, tenés que hacer eso. Y ahí hay una respuesta que labura de manera colectiva, aprovechando, ¿no? Estas capacidades de intercambio y capacidades de construcción colectiva, que no son fáciles y que hay que valorar mucho cuando uno puede participar de equipos de ese estilo. No es algo que se da naturalmente, no, es un laburo armarlo y sostenerlo, hay que valorar mucho, cuidar mucho esos equipos de trabajo. Pienso a nivel institucional y de las políticas educativas que nos desfinancian, por ejemplo, a equipos de trabajo consolidados que tienen 10, 15, 20 años de trabajo en cualquier área, digo, en ciencia, en tecnología, en lo que sea, y te barren de un plumazo a esa gente que estuvo años formándose, suponiendo que, bueno, después cuando querés lo y pagás a uno y viene y lo hace. No es así, los equipos humanos se conforman, se consolidan con procesos muy largos, como también decían Lorena y Alberto recién, y que eso hay que valorarlo, no se valora en pesos, se valora en procesos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de esa naturaleza que me encanta. Bueno, y último... No es fácil eso, o sea, trabajar en grupo. Y me doy cuenta ahora con la reforma, en la nuestra secundaria aprende, la escuela entró, es todo trabajo en equipo, y eso generó mucho problema, obvio. No se hace un día para el otro por un decreto. O sea, y otras que están acostumbradas a trabajar tan solos que ahora estamos en algún punto obligados a trabajar sí o sí en equipo porque son laboratorios donde hay 3 materias y las tenés que hacer. Y te digo que la verdad es re complicado, además con muy gente... complejo, tal cual. O sea, no si se hace un día para el conectás- otro por un decreto, por una... No, nada. Exactamente, bueno, Un esto fue proceso natural. complejo. Esto fue natural y eso es lo que está bueno. Cuídenlo y valórenlo porque es hermoso. Bueno, y nos quedan 2 minutitos para Lorena y Alberto, si quieren contar algo de cómo construyeron el problema, el tema, cómo fue ese proceso. Yo comento a propósito, quiero relatar algo acá. Está escuchando la persona que organiza Feria de Ciencias de la provincia de Neuquén, que es una grosa. Así que ella les cuento brevemente. Cuando nosotros iniciamos el proceso, tuvimos la brillante idea de pensar en Feria de Ciencias para el taller de investigación. Y Jorge Cafure, justamente que lo pusimos ahí en nos pegó un cachetazo. ¿Por qué? Pero bien, porque veníamos como que no estaba del todo claro lo que queríamos hacer. Y después, como dijiste vos, Víctor, y lo comentaron los colegas, cada uno le pone su impronta, o sea, Alejandra de su lugar, Julieta donde está, Eduardo con su propia profesión aporta. Bueno, ¿qué es esto? Cada uno tiene tiene una carga histórica atrás y eso hace que algo le impacte. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Lorena lo comentó por lo que estaba pasando con los humedales allá, y acá lo que pasó es que el tema estaba como tan diluido, pero lo que era cierto era que salían noticias todo el tiempo de cómo la urbe, digamos, o iba ocupando esos paraísos, esos oasis. Entonces, es cierto que todavía falta mucho por hacer. Neuquén tiene una diversidad enorme. Yo soy de una zona, nací en la línea sur de Río Negro, en una zona de meseta. Entonces descubrí en la carrera algo que le pude poner nombre. O sea que, ¿viste cuando hay algo que vos transitás y decís, hay un ruido acá? Bueno, Claro, una tensión, algo que sí. Claro, ¿cuál era la tensión? Los mallines. Había mallines igual sinónimo de pobreza. La gente que vivía en los mallines era gente pobre. Ese era el concepto que, tal vez no tengo 20 años, o sea, hace unos cuantos años atrás, pero digo, entonces entender que ese humedal que hoy por hoy está muerto, porque fue así, se cortaron los afluentes y demás, y pereció todo el bendito cambio climático que algunos gurúes dicen que no existe, bueno, y todo eso, entonces es como que, digo, me pasó lo que dice la compañera, esto lo tengo que decir, o sea, no me puedo quedar acá de brazos cruzados. Los estudiantes tienen que contar lo que les pasa y llevarlo a la escuela y ponerlo en práctica y relacionarlo entre todas las áreas. Y no sigo porque si no seguimos talando. Vale, no, pero es otro ejemplo, digamos, del caso de cómo se construye esto, que tiene que ver con estas preocupaciones o tensiones que uno viene construyendo en su historia personal. Me parece hermoso y que a veces, bueno, cuaja y
te lleva a investigar. No sé, Lorena, si querés aportar algo más y cerramos con eso. No, que en realidad yo creo que si bien nosotros elegimos este tema, por lo menos en lo que a mí me compete, me quedan un montón de interrogantes, porque quiero seguir conociendo cada vez más, porque cada humedal tiene una característica particular. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de las turberas de Tierra del Fuego, me parece un humedal apasionante. Yo creo que la pasión, ante todo, con la cual nosotros encaramos el trabajo, fue la que nos llevó a la investigación. Y el intentar buscar una temática, pero que sea común en ambas escuelas y que sean posibles de aplicar en ambas escuelas. En todos los trabajos que hemos tenido, con todos los grupos que hemos tenido, hemos intentado buscar temas, pero temas reales y temas aplicables en las escuelas en las cuales nosotros formábamos parte, que sean contextualizados, comunes, pero que se puedan contextualizar en cada uno. Yo creo que eso fue. Está buenísimo. Bueno, muchas gracias entonces a todos. Para terminar, no sé, Adriana, Eduardo, si quieren decir alguna palabrita. Agradecer de mi parte a todos los expositores y expositoras. Hermosa la charla, la conversación, nos llena de energía y de conocimientos nuevos. No sé, agradecer, lo mismo que vos, Víctor. Fue un placer. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, gente, un placer. Acuérdense que mañana tenemos 2 charlas más. Mañana a las 6 de la tarde hay una que sigue sobre investigación escolar en distintos niveles educativos. Ahí van a discutir un poquito los matices en cada nivel educativo. Y después también instrucción sobre educación ambiental, investigaciones iniciales en didáctica. Va a ser una mesa parecida a esta, con otros casos, digamos, donde se va a ver un poco casos o ejemplos de investigación en la licenciatura y una reflexión sobre el proceso de investigación educativa. Así que los invitamos, elíjanse alguna de las dos, o anótense en las dos y van un rato a cada una. Y muchas gracias a todos y todas por participar. Nos vemos pronto. Gracias.